Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Denver versus el equipo de Orlando. Tenemos a Denver dando 3,5 puntos. En el total 217,5 puntos. Denver tiene récord de 0-6 con las líneas en los últimos 6 partidos. 0-5 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de Orlando. Y 0-5 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta. Orlando tiene récord de 6-1 con las líneas en los últimos 7 partidos. 5-1 en los últimos 6 partidos. Y 5-1 con las líneas en los últimos 6 jugando en casa. Me quedo con Orlando tomando los puntos. Washington versus el equipo de Charlotte. Tenemos a Charlotte dando 4 puntos. En el total 242,5 puntos. Washington tiene récord de 1-5 con las líneas en los últimos 6 partidos. 0-6 en los últimos 6 partidos. 1-12 en los últimos 13 partidos jugando en la ruta. Y 2-10 en los últimos 12 jugando en la ruta versus el equipo de Charlotte. Me voy a quedar con Charlotte a cubrir los puntos. Brooklyn versus el equipo de Atlanta. Atlanta dando 3,5 puntos. En el total 234 puntos. Atlanta ha dado más 5 de los últimos 6 partidos y 6 de los últimos 7 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con un partido de alta anotación. Miami versus Cleveland. Miami dando 2,5 puntos en el total, 210,5 puntos. El equipo de Cleveland tiene récord de 4-2 con las líneas en los últimos 6 partidos. También tienen récord de 5-1 en los últimos 6 partidos. Me voy a quedar con Cleveland tomando los puntos. Milwaukee versus el equipo de Boston. Boston dando 6 puntos en el total, 235 puntos. El equipo de Milwaukee ha dado más 15 de los últimos 20 partidos. También ha dado más 11 de los últimos 13 jugando en la ruta. Boston ha dado más 5 de los últimos 7 versus el equipo de Milwaukee. 7 de los últimos 8 versus equipos de la división central. Y 11 de los últimos 16 jugando los miércoles en casa. Me quedo con un partido de alta anotación. Toronto versus el equipo de Indiana. Indiana dando 3,5 puntos. En el total 238 puntos. Toronto récord de 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de Indiana. 1-4 en los últimos 5 versus Indiana. 2-6 en los últimos 8 partidos jugando en la ruta. 1-4 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta versus Indiana. Indiana 5-2 con las líneas en los últimos 7 partidos. Me voy a quedar con Indiana a cubrir los puntos. Chicago versus el equipo de Oklahoma. Oklahoma dando 7 puntos, en el total 224,5 puntos. El equipo de Chicago ha dado a más 5 de los últimos 5 jugando en la ruta versus Oklahoma. 11 de los últimos 12 versus equipos de la conferencia oeste. Oklahoma ha dado más 9 de los últimos 11 versus el equipo de Chicago. También 5 de los últimos 7 jugando los miércoles en casa. Me quedo con un partido de alta anotación. Los Ángeles Clippers versus el equipo de San Antonio. Clippers dando 8,5 puntos. En el total 230,5 puntos. San Antonio ha dado más 14 de los últimos 17 partidos y 4 de los últimos 5 jugando los miércoles. Me quedo con un partido de alta anotación. Memphis versus el equipo de Houston.
Tenemos a Houston dando 5 puntos. En el total, 213 puntos y medio. El equipo de Memphis tiene récord de 3-11 en los últimos 14 partidos. 3-8 con las líneas en los últimos 11 jugando en la ruta. Houston tiene récord de 8-0 con las líneas y un empate en los últimos 9 partidos. 6-3 en los últimos 9. 6-0 en los últimos 6 partidos jugando en casa. Y 7-0 con las líneas y un empate en los últimos 8 versus equipos de la conferencia oeste. Me voy a quedar con Houston a cubrir los puntos. Filadelfia versus el equipo de Minnesota. Tenemos a Minnesota dando 5 puntos. En el total, 220 puntos. Minnesota tiene récord de 9-1 en los últimos 10 partidos. 7-0 con las líneas en los últimos 7 jugando en casa. Y 6-2 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con Minnesota a cubrir los puntos. Sacramento versus el equipo de New Orleans. Tenemos a Sacramento dando 2 puntos. En el total, 237 puntos. Me voy a quedar con un partido de alta anotación. Golden State versus el equipo de Phoenix. Phoenix dando 1,5 puntos. En el total, 231 puntos. Golden State tiene récord de 1-5 con las líneas en los últimos 6 partidos. 1-6 en los últimos 7 partidos. 1-5 en los últimos 6 versus el equipo de Phoenix. 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus Phoenix. Y 1-5 en los últimos 6 jugando en la ruta versus el equipo de Phoenix. Me voy a quedar con Phoenix a cubrir los puntos. Utah versus el equipo de Portland. Utah dando 2,5 puntos en el total, 225 puntos y medio. El equipo de Utah ha dado más 12 de los últimos 16 partidos. Me quedo con un partido de alta anotación. Dallas versus el equipo de Los Ángeles Lakers. Tenemos a Dallas dando 2,5 puntos en el total, 238 puntos y medio. Dallas ha dado más 6 de los últimos 7 partidos y 9 de los últimos 10 jugando en la ruta. Me quedo con un partido de alta anotación. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.